Muy buenas noches y bienvenidos a Pedro Beltrán Informa, este programa en el que, como todos ustedes saben, siempre abordamos temas de actualidad. Como les anunciábamos la pasada semana, esta semana vamos a hablar de inmigración. Un proceso que ha ido variando a lo largo de los años, tanto por la procedencia de los inmigrantes como por los motivos por los que llegan a España. Un proceso que preocupa en este momento más que nunca, sobre todo por la falta de regulación que hay y porque se ha convertido en un problema no solamente de un país, sino de todos los países que integran el conjunto de Europa. Todo esto lo vamos a abordar hoy en este programa, lo vamos a hacer como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues hay mucho que hablar sobre inmigración, sobre todo porque hace 40 años había un tipo de inmigración, hace todavía más años éramos nosotros los que emigrábamos. Había unas condiciones para esos españoles que iban a otro país en busca de trabajo. Bueno, sigue habiendo bastantes también, ¿eh? Sigue habiendo bastantes, tenemos inmigración e inmigración, tenemos las dos cosas, ¿eh? Sí. Hablamos más de la inmigración, hablamos más de los que vienen aquí, claro, sí, de los que vienen aquí, de los que se quedan. Siendo. De los que se quedan, hablamos de los que se quedan, hablamos de los que vienen. Pero hay muchos españoles que se están yendo fuera a trabajar, ¿eh? Claro, sobre todo con la crisis hubo muchos españoles, algunos ahora están volviendo, pero otros ya se han quedado en el país que eligieron como destino. Pero ha sido más un goteo, quizá en décadas pasadas hubo un flujo importante de inmigración desde España a otros países, de emigración en este caso. Pero si nos fijamos en las últimas décadas y hacemos un análisis de los extranjeros que han venido a España, nos damos cuenta que, en primer lugar, han cambiado o han variado las procedencias y también los motivos por los que vienen a España, ¿verdad, Pedro? Quizá había, en un principio, venían de países más radicados en Sudamérica, también del norte de África, pero ahora la inmigración ha cambiado y además nos llegan inmigrantes que vienen huyendo de situaciones realmente límite en sus países. ¿Cómo valoras tú todo este cambio? ¿Cómo ves tú este cambio, Pedro? La entrada en la Unión Europea supuso también un flujo migratorio muy grande por parte de países de dentro de la Unión Europea, como Rumanía y Bulgaria, sobre todo Rumanía, países pobres, mucho más pobres que España. Y esto significó que en España haya hoy la minoría más alta de migración, sean los rumanos, con 1 millón de personas, nada menos, que es una cifra altísima. Inicialmente se hizo una exención con la entrada de Rumanía y Bulgaria, por lo cual no podían adquirir el permiso de trabajo inmediatamente, se hizo un periodo transitorio de 2 años, pero cuando eso quedó superado, ya la avalancha fue total. Con lo cual nos encontramos con muy distintos tipos de inmigración que hay en España. Si atendemos a la graduación económica, de más alta a más baja, pues por seguir un orden simplemente, tenemos una inmigración que esto mucha gente no lo sabe, pero en España se puede comprar el permiso de residencia. Esto es legal, no es que sea ilegal, no estoy hablando de corrupción ni de nada que sea, es algo que está dispuesto en la ley. Tú pagas 500.000 euros o te compras una vivienda a partir de 800.000 euros y a ti te dan automáticamente el permiso de residencia. Estos son inmigrantes también. Esta gente compra, ¿quiénes están comprando? Pues gente con mucho dinero en China y en India. Claro, son los dos países más poblados del mundo, claro. Ya 1.300 millones en China, 1.000 millones en India. China, teóricamente, sobre el papel, dicen que es un país comunista, es más capitalista que Estados Unidos, vamos, con lo cual también hay millonarios. India nunca ha dicho que sea comunista, con lo cual también hay muchos millonarios. Sí. Han comprado en Madrid y Barcelona y también han comprado en Alicante. Han comprado en Altea, la zona de Altea Hills está muy colonizada por los rusos, pero también estos países están comprando su permiso de residencia. Y hay países en Europa que van más lejos todavía y ofrecen la nacionalidad por dinero.
Tú pagas 1 millón de euros y te haces nacional de Malta o de Chipre, que son países pequeños, que les viene muy bien este dinero, y la gente puede exhibir pasaporte de ese país con las enormes ventajas que tienes, porque a ti te dan tu pasaporte y ya puedes viajar, pues siendo de la Unión Europea, puedes viajar prácticamente por todo el mundo, claro. Y tienes la exención de visado en Estados Unidos, que no lo tienen todos los países de la Unión Europea, porque los rumanos y los búlgaros todavía no lo han conseguido, pero estos países sí. Entonces tú eres un chino, pero tienes pasaporte de Malta, que has pagado, y con eso pues puedes ir a Estados Unidos y moverte por el mundo con completa libertad y sin necesidad de tener que estar pidiendo visados y con todas las ventajas que tiene la nacionalidad europea. Un país que ha promocionado muchísimo esto y se ha vendido en ferias de turismo, etcétera, es Portugal, llaman el Golden Visa, y lo han hecho más y mejor que nosotros. Nosotros no lo hemos vendido tanto los españoles, este sistema. Los portugueses sí, y lo siguen haciendo a pesar de que tienen un gobierno de izquierdas, claramente de izquierdas. Ahí gobierna una coalición que sería como si gobernara el PSOE, Podemos, Izquierda Unida en España, y ellos pues venden este Golden Visa. Entonces tenemos una inmigración de altísimo nivel adquisitivo. Luego están los inmigrantes tradicionales, compradores de vivienda, que también debemos llamarles inmigrantes, claro. O gente, sobre todo pues Alemania, Reino Unido, países escandinavos. Todas estas personas que han venido aquí, veremos qué pasa con el tema del Brexit, que puede limitar mucho, y especialmente favorecido por el euro, porque gracias al euro pues las compras se han hecho muchísimo más fáciles, y tenemos una acogida de inmigrantes muy grande, que son personas que son muy bien recibidas, sin ningún problema, se entiende que aportan riqueza también al país, sobre todo por la compra de viviendas, por el uso de las tiendas, servicios, etc. Sí. Bien, descendiendo, esto sería una categoría media alta, por supuesto, y ya en una categoría más baja pues tenemos la tradicional inmigración que no ha cesado de países de África y de Siria y el entorno, de todos los que están afectados por conflictos bélicos. Eso lo hemos llevado, a mi entender, de una manera muy desordenada, muy caótica y con muy poco control, y también dando muchos bandazos, por no irme demasiado lejos. El tema del Aquarius. Claro, no puede ser que un barco con 720 pasajeros tú lo acojas, no digo que me parezca mal, pero si tú lo acoges vas a crear un efecto llamada necesariamente. Claro. Decían, esto no crea ningún efecto. Claro que sí, eso se extiende como la pólvora. ¿Qué país conviene más? Mira, ahora Italia no conviene. Ah, España, pero eso es de golpe, tweet, es una frase muy sencilla. Ahora España ha cambiado de gobierno, podemos ir a España, ya está, no hace falta decir más ni entrar en mayores explicaciones. Y claro, también es muy caótico, muy incoherente, que por un lado escoges esos 700 inmigrantes y luego, sin embargo, un pesquero de Santa Pola que venía con 12, esos no los quieres coger, y luego el mismo barco, el mismo Aquarius ese, coge otros inmigrantes y estos dicen, no, ahora estos no. Claro, eso también es muy desordenado. Pienso que la inmigración es buena y la necesitamos. Claro. Y ponemos como ejemplo siempre a Alemania. Claro. Alemania, en un año, el año de mayor beligerancia del conflicto sirio, acogió 1.200.000 sirios, que es una cifra altísima, una barbaridad, y se han integrado en la sociedad, no pasa nada. Muchos españoles van a Alemania y están trabajando como electricistas, como fontaneros, otras profesiones. Alemania mismo reclama puestos de trabajo. Y eso es llevar una inmigración más controlada y más ordenada. Es verdad que nosotros lo tenemos más complicado por nuestra posición geográfica, porque África nos coge muy cerca, los alemanes lo tienen un poco más lejos y más difícil de llegar, por supuesto. No basta ahí coger una patera, hay que coger algo más después. Y después, si tenemos en cuenta también que los vínculos que hay con América Latina, el tema del idioma, evidentemente ahí es más difícil venir porque no vienes en patera, pero bueno, mucha gente que pide un permiso para 3 meses, simplemente un visado turístico, y después se queda, eso es constante, para eso basta con pagar un avión. Pedro, hay una cuestión que está sobre la mesa
y es de qué forma ha gestionado Europa como continente, como Unión Europea, ese flujo migratorio. Hay una realidad, que es que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. De hecho, se han retirado ya los barcos de ayuda, con lo cual no sabemos a día de hoy cuántos inmigrantes están muriendo y cuántos están llegando a costa. Y ha habido intentos o gestos de buena voluntad de algunos países, entre ellos Alemania en su momento, España más recientemente, para acoger a esos inmigrantes. Bueno, no comparemos el gesto de Alemania con el de no, España. Desde luego. El de coger un millón de personas o coger 700 de un barco, una pequeña diferencia de gesto. Hay una diferencia enorme. En ese cupo, perdona que te interrumpa, en ese cupo, cuando Alemania cogió 1 millón de personas, España tenía un cupo que no respetó en absoluto y cogió 19. 19 de 1,9. O sea, 19 personas. Sí. O sea, vamos, no tiene comparación. Ese es el tema. El tema es que había un compromiso por parte de los países miembros de acoger un cupo de inmigrantes, un compromiso que se ha incumplido por parte de muchos países, entre ellos España. ¿Qué tiene que pasar para que Europa se ponga de acuerdo en regular algo tan importante, tan actual y tan real como es la inmigración? Pues mayores sanciones a los países incumplidores y que haya una Unión Europea de verdad y que nos empecemos a creer todos la Unión Europea de verdad, que yo creo que eso es lo que falta. Porque aquí hablamos mucho de España, de política nacional, que poco se habla de política europea, y yo mismo me autoinculpo en lo que estoy diciendo, porque tendemos a seguir las líneas de actualidad y no hablamos de la Unión Europea, y tendría que haber una Unión Europea con una política de sanciones. El país que incumpla lo que tú has dicho de los cupos es totalmente acertado. Había unos cupos, España no los respetó, y otros países tampoco lo respetaron, pero ahora hay países que radicalmente se niegan, inmigrantes fuera, como dice Italia. Tampoco tiene que ser un control y que sea una Unión Europea que diga, vamos a ver, este año que viene, el próximo, podemos acoger tantos inmigrantes, porque tampoco los puedes acoger a todos, también seamos un poco realistas. Si tú abres, es muy bonito eso de Refugees Welcome, como puso Manuela Carmena su pancarta ahí enorme en el Ayuntamiento de Madrid, bien. Pero vamos a ver, refugiados welcome, pero hasta un límite, ¿no? Porque España no puede de repente coger 15 millones de personas. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas personas vamos a coger el año que viene? ¿Y cómo las vamos a repartir proporcionalmente entre países? Porque si somos Unión Europea, pues tampoco es lógico que a nosotros nos caigan todos los problemas por estar tan cerca de África, que también los suecos y los noruegos tengan su porcentaje que tengan que cumplir, y digo Suecia y Noruega, por ejemplo, es de países muchísimo más lejanos y que de allí del Polo Norte pocos inmigrantes vienen para abajo. O sea que está claro que la inmigración va del sur hacia el norte y no del norte hacia el sur, porque tradicionalmente, por razones de clima quizás, pues cuanto más frío hace más se trabaja, no sé, pero lo cierto es que es así. O sea, en los sitios que hace muchísimo calor, coincidirás conmigo, se trabaja menos. Los países más desordenados y más caóticos son donde hace más calor, y los que producen menos al final también. Bueno, pues la inmigración va de sur a norte. Bien, nosotros que estamos un poco en medio, porque estamos en el sur pero tirando hacia el norte, y estamos en el sur de Europa, desde luego, estamos en el sur de Europa y estamos a la vez en la parte del hemisferio norte, pues que tengamos que acoger más que otros tampoco sería justo. No, claro. Pero imponer unos cupos y luego entrar en qué profesiones se necesitan, como hace Alemania. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hacen falta tantos de tal actividad, pues ahora en el sector de la aceituna son tantos, y que la inmigración sea también legal y ordenada. Claro. Y luego no tanto cachondeo con el tema de las expulsiones. Si a alguien se le decreta la expulsión, pues bien, pues se decreta la expulsión y ya está, y fuera. Se están dando las subvenciones para gente para que vuelva, le estás dando 400 euros, bueno, ¿y qué garantía hay de que esa persona, dicen con el compromiso de que no va a volver? ¿Compromiso? ¿Qué compromiso? ¿De dónde está ese compromiso? Claro, ¿Cómo está escrito? Es imposible de controlar eso. Una cosa, Pedro, hay voces críticas que se alzan, de hecho, es una de las bazas que ha aprovechado Vox para cargar contra la inmigración en su programa electoral, y es una de las bazas que le ha servido para ganar votos también. Hay una serie de voces que se alzan en
en contra de la inmigración porque dice que esquilman los recursos en España, que se aprovechan de nuestra sanidad, de nuestra educación y que, bueno, pues que nosotros no podemos hacer frente a cargar con todas estas personas que vienen a aprovecharse de nuestros servicios. Hay otras voces que, por el contrario, y además voces bastante autorizadas y con buen criterio, que dicen que la inmigración trae riqueza al país, porque hacen trabajos que los españoles a día de hoy no quieren hacer, que son necesarios y que además son cotizantes de la seguridad social aquellos que vienen a trabajar. ¿Con cuál de las dos posturas te quedas o cómo explicaríamos cuál de las dos posturas es más veraz? ¿Son veraces ambas? ¿Qué corriente tiene más razón que otra? Son veraces en parte ambas. En cualquier caso, ahora la sanidad vuelve a ser universal. Hasta ahora necesitabas disponer de una tarjeta de residencia, ahora cualquier inmigrante tiene que ser acogido. Eso parece una norma de elemental justicia social, pero bien, ellos también lo saben, me refiero que los inmigrantes también lo saben. Y España tiene una sanidad pública excelente y se ha convertido en un destino sanitario para inmigrantes de clase baja e inmigrantes de clase media, de otros países que no tienen la misma sanidad o que tienen que pagar, que tienen que pagar más que nosotros. Recordemos, no vienen aquí inmigrantes de Estados Unidos, pero recordemos que en Estados Unidos no existe la seguridad social, no existe una sanidad, la gente se tiene que pagar. Y las facturas son realmente las facturas son muy altas y la gente se las sanidad. tiene que pagar, o tienes que tener un seguro médico, que tampoco son baratos, son bastante más caros que aquí, precisamente porque aquí muchos de los servicios están cubiertos por la seguridad social. Entonces es cierto que puede haber un aprovechamiento de esto. Luego también es verdad que los inmigrantes aportan riqueza. En principio los inmigrantes están para aportar riqueza. Estados Unidos ha sido un país formado todo por inmigrantes. Los indios que había ahí, desde luego, no hicieron la riqueza del país. Esos inmigrantes a los que ahora Trump pues, quiere poner un muro y que no acceda a nadie más. Yo creo que en un término medio y en un control está lo más acertado. Un control del número de inmigrantes y un control de las actividades. ¿Que hay trabajos que no quieren hacer los españoles? El sector de la aceituna, no sé, no muchos más. En España también tenemos un nivel de paro muy alto. Siempre, históricamente hemos tenido un nivel de paro muy alto por características estructurales de la economía española, porque hay mucha economía sumergida también y el paro no es tanto como en realidad es, quizás, esas cifras siempre serán muy difíciles de sacar, pero Alemania, que está en el 3,5%, 3,5%, 4%, pues claro, allí entra mucha gente y sí que necesitan más inmigrantes. Luego está el tema de la natalidad. La natalidad la tenemos bajo mínimos. Si el umbral para poder mantener la población está en el 2, 2,2. Estamos por mujer. Estamos en 1,3, por mujer que es por pareja, porque de momento hace falta un hombre también. Estamos en el 1,3, 1,5... Así la seguridad social no se puede sostener, es completamente inviable. El país necesita inmigrantes jóvenes si quieres sostener el sistema de seguridad social, porque si no el sistema en un momento dado se va a caer necesariamente. Cada vez vive más la gente, hay un montón de personas que tienen más de 100 años, si una persona tiene 100 años, son más de 65, ya tienes la edad de jubilación y la mantienes ahí, tienes 35 años, y cuanto más mayor eres, más vas a gastar en medicinas, más vas a gastar en hospitales, no se podrá sostener el sistema, o incrementas la natalidad, o traes inmigrantes, o te cargas el país, porque si no traemos inmigrantes es muy sencillo de entender para que los telespectadores, si tú estás en 1,3, cada vez tienes menos población, pues al final no podrás producir, no habrá gente empleada para poder sostener ese sistema de seguridad social, que ya empieza a haber poco, y el país se irá al completo desastre. Luego sí necesitamos inmigrantes. ¿Y qué opinas sobre la gente que criminaliza la inmigración, que generaliza en este campo, que trata de hacer, bueno, pues de correr ese bulo de que los inmigrantes son todos unos delincuentes? Bueno, eso no es verdad. Algunas cifras, en cualquier caso, de violencia de género, indican que el 40% de los delitos son cometidos por inmigrantes.
de estos desgraciados y tristísimos asesinatos, pues el 40% son inmigrantes. También son gente que viene de culturas mucho más machistas que la nuestra. Pues países árabes, por ejemplo, África, incluso Rumanía, que es un país muy machista, y esos son los que integran ese sector de violencia de género. Pero en proporción, si entramos en la pequeña criminalidad, no. Y en cualquier caso, esta gente que está en contra de la inmigración me hace mucha gracia porque están en contra de los inmigrantes pobres. A ellos no les importa. Los que están en contra de la inmigración no les irás decir lo de Yankees go home, era en un sentido político y aquí no hay muchos yanquis. Pero no les vas a oír decir ingleses fuera, a que eso no se oye. Claro. Ingleses fuera, alemanes fuera, a que no hay carteles, no hay carteles de propaganda diciendo inmigrantes fuera en las urbanizaciones de ingleses y alemanes, en Benidorm, etc. Que son muchas, además, hay asentamientos realmente numerosos de ingleses, eso no de noruegos. Entonces, ¿qué vas? ¿A los que están en chabolas o los que no tienen dónde estar? Esos que se vayan fuera. En esto también, lo de pagar para que te den la residencia, pues vale, es una forma de obtener recursos del país, pero no puede haber nada más injusto y antisocial que eso. Claro. Medida que también ha mantenido el gobierno del PSOE. Claro. Si tú, como tienes dinero, eres inmigrante bueno. Si pagas mucho, eres inmigrante muy bueno, porque fíjate, te vamos a dar el permiso de residencia. Si pagas menos, porque te compras un chalet, una casita más barata, eres bueno, no tan bueno, no te vamos a dar el permiso de residencia, pero te vamos a tratar muy bien. Claro. Ahora, como vengas aquí sin nada, a patadas y a la calle. Claro, es que eso, dicho así, que es la verdad, pues la realidad que tenemos, pues no puede sonar muy mal. Suena extraordinariamente y horriblemente mal. Pero es un problema general en cualquier caso en todos sitios. Fíjate en Estados Unidos, con la obsesión de Trump con el muro, con el que tiene el gobierno paralizado, todas las agencias públicas, un montón de gente sin cobrar, un país que eso sería un caos, imagínate que ocurriera esto en España. Todo porque quiere hacer un muro con México. Pues bien, es un problema general. De los países pobres y la gente de los países más pobres tienden a ir a los países más ricos. Y también se dice muy demagógicamente, lo que tenemos que hacer es que crezcan esos países de África, tenemos que hacer medidas de apoyo económico a los países de África. Bien, eso es muy bonito e ideal, pero es que tampoco es real. Y luego, por otra parte, la riqueza de algunos países, y muy concretamente la de Estados Unidos, se basa también en la pobreza de los otros. Es decir, en fin, digámoslo claro, porque hay mucho también de explotación de recursos naturales y de explotación de los países más pobres. Si todos los países fueran con el mismo nivel, pues entonces los ricos, los países más ricos, tendrían que bajar su nivel para que los otros lo subieran. O sea, que no basta con decir, venga, vamos a invertir en África y ya está, todo se arregla. Sí, es verdad, si allí las cosas fueran bien, hubiera empleo digno, pero es que está muy lejos de ser así, ¿eh? Pues Pedro, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría saber tu opinión sobre hacia dónde crees que va la inmigración. En crecimiento cada vez más por una cuestión de falta de natalidad que comentábamos antes. La inmigración va a ser absolutamente necesaria para España y para los demás países europeos. O fomentamos la natalidad claramente o no tenemos otra cosa que hacer más que acoger inmigrantes y acoger pues lo que nos venga inicialmente, de cualquier país que vengan, y en dotar de recursos a la economía productiva del país con gente que sea capaz de producir. Un país que se ha caracterizado en los últimos tiempos, desgraciadamente, precisamente porque la gente, sus habitantes, han tenido que huir de él, huyendo de la pobreza, huyendo de la falta de suministros, de alimentos, de medicinas, ha sido Venezuela, un país que es noticia en estos días por ese recién autoproclamado nuevo presidente de la República Venezolana. Veremos qué ocurre con esta noticia, Pedro, y si te parece podemos hablar de ella en sucesivos programas. La semana próxima, ¿por qué no? La semana próxima recoges el guante, perfecto. La semana que viene ha sido a gusto. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Pedro. Pues ya lo han oído, esto surge así. La actualidad es la que manda y la semana que viene hablaremos de Venezuela. Hasta entonces.